Silencio de la arena. Era una noche cálida de verano cuando mis amigos y yo decidimos escapar del bullicio de la ciudad. La playa, nuestra eterna fuga, siempre ha sido nuestro lugar favorito para escapar de la rutina agotadora y encontrar algo de paz. Tenía 22 años en ese momento y ya era una tradición irnos los fines de semana a un lugar apartado de la ciudad donde nadie nos molestara y el sonido de las olas rompiendo fuera nuestra única compañía. Nuestro destino esa noche era una playa aislada a unos 30 minutos en coche. Estábamos cansados de los bares llenos y de la energía eléctrica de la vida urbana. Queríamos algo más simple, más puro. La idea era llevar unas cervezas, hacer una fogata y disfrutar de la noche bajo el cielo estrellado. Nada más que eso. Llegamos a la playa alrededor de las 10 de la noche. La arena seguía cálida, como si hubiera absorbido el calor del sol durante el día, y la brisa del mar era refrescante con un leve toque de sal. El escenario era perfecto. El cielo sin nubes, las estrellas iluminando la noche y el sonido de las olas rompiendo suavemente en la costa. Colocamos nuestras toallas y comenzamos a montar nuestro pequeño campamento con sillas e ingredientes para lo que sería una noche tranquila. Estaba con mis amigos de toda la vida, Gabriel, Marcos, Ana y Lucas. Nosotros, que crecimos en la ciudad, siempre que podíamos, escapábamos a este refugio donde la naturaleza nos acogía de una manera silenciosa, como si la playa guardara secretos que solo nosotros podíamos escuchar. Las primeras horas pasaron rápidamente, todos nosotros conversando sobre nuestras vidas, las decisiones que habíamos tomado a lo largo de los años y las que aún teníamos por hacer. Risas, bromas e historias de tiempos más simples. Con cada sorbo de cerveza, el peso del día parecía disiparse. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba y la madrugada se acercaba, algo extraño comenzó a suceder. El viento, que hasta ese momento había sido suave y refrescante, comenzó a aumentar, pero no de manera natural. Era como si una fuerza invisible estuviera tirando del aire desde un lugar desconocido, creando una sensación de incomodidad. Era como si la playa, que antes era acogedora y cómoda, se hubiera convertido repentinamente en un lugar diferente, un lugar que nos observaba. Comenzamos a sentir que algo estaba mal, pero nadie dijo nada de inmediato. Sabíamos que la imaginación podría estar jugándonos trucos. Después de todo, estábamos todos un poco ebrios y rodeados por la inmensidad del océano. Pero entonces, el viento cesó abruptamente y el sonido de las olas también. Se hizo un silencio absoluto, una quietud que no parecía natural. Y fue entonces cuando escuchamos el sonido. Primero, fue solo un susurro distante, un sonido bajo y casi imperceptible, algo como un roce en las hojas o un ruido de pasos sobre la arena. No nos preocupamos demasiado al principio, pensando que podría ser el viento que volvía a soplar desde una dirección diferente. Sin embargo, pronto quedó claro que el sonido no era del viento ni de las olas. Era una voz, pero no una voz humana. Era algo más, distorsionado, profundo, que parecía provenir de debajo de la tierra o del propio mar. Intentamos ignorarlo, pero el sonido comenzó a intensificarse y los murmullos, ahora más claros, se convirtieron en palabras. Escuché una frase, o al menos pensé que la escuché. Váyanse ahora. La sensación de frío aumentó de manera inexplicable. Era como si el aire a nuestro alrededor se hubiera espesado y una presión invisible tomara control de todo
mis amigos y pude ver la misma expresión de miedo y confusión en sus rostros. Gabriel, el más escéptico de nosotros, fue el primero en romper el silencio. ¿Están oyendo esto?, preguntó él con la voz temblorosa. Todos asentimos y el miedo se apoderó de nosotros. Decidimos investigar, como si algo dentro de nosotros nos empujara a saber qué estaba pasando. Sabíamos que era un riesgo, que quizás sería mejor ignorarlo, pero nuestra curiosidad era más fuerte. Nos levantamos, tomamos una linterna y nos dirigimos hacia el lugar de donde parecía venir el sonido. Con cada paso, la sensación de incomodidad aumentaba. El viento había parado, la noche estaba más fría y la arena, que antes era agradable, ahora parecía opresiva bajo nuestros pies. Cuanto más nos acercábamos, más fuerte se hacía el susurro. Al principio no podíamos distinguir lo que se decía, pero luego quedó claro. Algo nos estaba llamando. El sonido no venía de una dirección específica. Parecía moverse a nuestro alrededor, como si la propia playa estuviera viva. Las enormes rocas y los árboles dispersos a lo largo de la costa parecían inclinarse hacia nosotros, como si nos estuvieran observando. Con cada paso, la sensación de ser seguido, de estar siendo observado, se intensificaba. Finalmente, llegamos al punto donde el sonido parecía más fuerte. Miramos a nuestro alrededor, intentando entender de dónde provenía, y fue entonces cuando lo vi. En la cima de una roca oscura, algo se movió. Era una figura, una sombra que no se mezclaba con el ambiente, algo fuera de lugar, como si no perteneciera a ese escenario. La figura estaba quieta, inmóvil, y sus ojos reflejaban la luz de la linterna, pero no había expresión alguna, solo una presencia gélida. Mis amigos se quedaron paralizados y yo también. No podíamos mover un músculo. La figura no se movía, pero su presencia era aplastante, como si estuviera juzgándonos, observándonos. El silencio se apoderó de nosotros y fue en ese silencio que la figura comenzó a moverse. No de forma humana, sino como si flotara sobre la roca. Antes de que pudiéramos reaccionar, la figura desapareció en la oscuridad, como si se desvaneciera en la noche. El sonido de los murmullos cesó de repente, pero la sensación de que algo seguía allí, observándonos, persistió. Estábamos todos aterrados. No dijimos una palabra, solo volvimos lentamente hacia nuestras toallas, pero la sensación de estar siendo observados nunca desapareció. Cuando llegamos al lugar donde habíamos dejado nuestras cosas, todos parecían sorprendidos y atónitos, sin saber cómo reaccionar. Ana fue la primera en hablar. Vámonos ahora, no quiero quedarme aquí. Nadie discutió. Ya no nos importaba la cerveza ni la fogata. Lo único que queríamos era salir de ese lugar y regresar a la seguridad de la ciudad. Subimos al coche en silencio. El viento había vuelto, pero ahora parecía más amenazante, como si la playa nos estuviera echando. El camino de vuelta fue sinuoso y cada curva parecía más larga que nunca. Cuando llegamos de regreso a la ciudad, parecía que nos habían transportado de vuelta a la realidad, pero algo había cambiado. Algo en nuestra percepción de la realidad había alterado. Todos sentíamos la presencia de esa figura. Sentíamos que aún estaba allí, acechando, esperando el momento adecuado para regresar. En las semanas siguientes, tratamos de racionalizar lo que ocurrió, pero la verdad es que no pudimos. La playa nunca volvió a ser la misma para nosotros. Siempre que pasábamos por allí, sentíamos la misma incomodidad,
la misma sensación de estar siendo observados, y aunque nunca volvimos a ver esa figura, la memoria de esa noche todavía nos atormenta, como una sombra que nunca desaparece, el zumbido de la noche. Siempre me ha gustado escapar de la ciudad, especialmente cuando la presión del trabajo y las responsabilidades me consumían. A veces, un simple fin de semana junto al mar era suficiente para sentirme renovado. Mis amigos y yo solíamos escapar a una playa aislada, lo suficientemente lejos de la ciudad para estar fuera del alcance de cualquier distracción, pero lo bastante cerca para que el viaje no fuera agotador. Era un refugio donde podíamos olvidar los problemas y concentrarnos en relajarnos. Esa noche en particular, la decisión de ir a la playa fue tomada por impulso. Estábamos todos cansados del ruido de la vida urbana, y cuando sugerí que fuéramos a la playa más alejada, todos aceptaron sin pensarlo 2 veces. Estaba con Gabriel, mi mejor amigo de toda la vida, Marcos, Ana y Lucas. Como de costumbre, llevamos algunas bebidas y nos dirigimos hacia la costa. Llegamos a la playa alrededor de las 22h, cuando la suave brisa del mar comenzaba a refrescar el aire cálido de la ciudad. Estaba oscuro y la playa parecía desierta, lo que hacía que todo fuera aún más tranquilo. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban intensamente, como si nos invitaran a una noche interminable. Montamos nuestras sillas, hicimos una pequeña fogata y comenzamos a conversar, riendo y relajados, con la sensación de que el tiempo había desacelerado allí. Las horas pasaron rápido, con el alcohol haciendo efecto. Las conversaciones fueron volviéndose más sueltas y profundas. Reíamos de las pequeñas cosas, de los errores que cometimos a lo largo de los años y de la incertidumbre del futuro. Pero luego algo comenzó a cambiar. No sabía si era el alcohol afectándome o si era algo real, pero una sensación extraña se apoderó de mí. No era miedo, pero algo muy cercano a eso. Algo no estaba bien. Fue cuando comenzamos a escuchar el zumbido. Al principio pensé que solo era el sonido del viento o algún insecto, pero pronto me di cuenta de que el sonido no era natural, como si fuera un zumbido mecánico, metálico. Miré a los demás y vi que ellos también lo habían notado. El sonido no venía del mar ni de la arena, parecía provenir de algún punto del cielo, de muy por encima de nuestras cabezas. Al principio, el zumbido era bajo, casi imperceptible, pero con el tiempo se volvió más fuerte, más presente. Gabriel, siempre el más escéptico, fue el primero en hablar. ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de insecto? No parecía convencido, pero el sonido ya era innegable. Marcos, que estaba sentado más lejos, se levantó y miró al cielo. «Esto no es normal», dijo, con una expresión que nunca antes había visto en él. Fue entonces cuando me di cuenta. La sensación de incomodidad se estaba extendiendo entre todos nosotros. El sonido ya no era solo un zumbido, ahora parecía más como el sonido de un motor pequeño zumbando en el aire. Nos quedamos todos en silencio, tratando de entender de dónde venía ese sonido. Miré a los demás, pero nadie decía nada. Lo único que podíamos hacer era intentar localizar el origen de ese sonido extraño que parecía moverse de una dirección a otra, pero nunca se quedaba en un solo lugar. Al principio, pensé que podría ser solo un avión, un helicóptero o hasta un juguete que alguien estuviera volando en la playa. Pero pronto me di cuenta de que no era nada de eso. El sonido no provenía de una dirección específica. Era como si flotara en el aire, cambiando de lugar en cada momento,
fue cuando el zumbido se intensificó. El sonido aumentó de volumen repentinamente, de forma casi eléctrica, como si algo nos estuviera observando. Me levanté, confundido, y entonces lo vi. Un pequeño punto de luz en el cielo, no muy lejos de donde estábamos. Era pequeño, pero brillaba como si fuera una estrella, excepto que se movía. No era una estrella ni un avión, era un dron. El dron comenzó a moverse de forma errática, casi como si nos estuviera siguiendo. Subía, bajaba, se acercaba y se alejaba de nosotros. Intenté racionalizar, pensar en algo lógico, pero no pude. La sensación de estar siendo observado creció de forma insostenible. Gabriel y Marcos comenzaron a mirar nerviosamente alrededor, como si estuvieran esperando que algo sucediera. Ana, que generalmente era tranquila, parecía visiblemente agitada. Decidimos salir de la playa, pensando que tal vez solo era una broma o algún tipo de error, pero el dron no parecía tener intención de dejarnos en paz. A cada paso que dábamos en dirección al coche, el dron se acercaba más, zumbando más fuerte, casi como si estuviera intentando seguirnos. Miré hacia atrás y ahí estaba, flotando en silencio, casi como si estuviera observándonos. Y entonces me di cuenta de que el sonido no era solo de un dron. Algo estaba mal. El movimiento no era natural. No solo se movía, estaba rastreándonos. La sensación de pánico comenzó a apoderarse de todos nosotros. Al principio, intentamos ignorarlo, pensando que podría ser algo normal, pero no lo era. Yo sentía que no era normal, y nadie más parecía estar cómodo. Corrimos hacia el coche, tratando de alejarnos de ese sonido, de esa sensación de ser seguido. Sin embargo, el dron seguía allí, más cerca ahora, como si estuviera jugando con nosotros. Cuando finalmente llegamos al coche y comenzamos a conducir, el dron seguía ahí, siguiéndonos a lo lejos, su luz parpadeando en el semi-desert retrovisor. Era surrealista, como si estuviéramos siendo observados por algo que no podíamos entender, por alguien que sabía exactamente dónde estábamos. Durante el trayecto de regreso a la ciudad, el dron desapareció en el cielo, pero la sensación de que no estábamos solos nunca se fue. Todos estábamos en silencio, inmersos en nuestros propios pensamientos, tratando de entender qué había sucedido esa noche. ¿Qué era ese dron? ¿Quién lo estaba controlando? Y, lo más importante, ¿qué querían de nosotros? En los días que siguieron, traté de olvidar la experiencia, pero la verdad es que nunca pude. El sonido del dron seguía resonando en mi mente. Sentía que ese encuentro con lo desconocido no era algo que se pudiera superar fácilmente. Cada vez que miraba al cielo de noche, el zumbido volvía y miraba a mi alrededor, esperando encontrar esa luz nuevamente. Y lo peor, la sensación de que el dron nos estaba observando, de que solo éramos piezas de un juego, no me dejó. Sabía que algo más estaba detrás de esa noche, pero no sabía qué. El miedo de ser observado, de ser seguido, se apoderó de mí de una forma que nunca imaginé posible. Y hasta hoy, siempre que alguien menciona drones, la misma sensación de incomodidad me invade, como si esa noche nunca hubiera terminado. El misterio del faro. Siempre me han fascinado los faros. Tienen una aura de misterio, una solidez que parece desafiar al tiempo. Desde pequeño veía a esos gigantes de piedra, iluminados por la luz amarillenta que se proyectaba sobre las aguas, oscuras, como figuras que, aunque solitarias, eran esenciales. Siempre quise pasar una noche en un faro, lejos de todo,
donde el sonido del mar y el viento fuerte fueran los únicos compañeros. Cuando recibí la oportunidad de pasar un fin de semana en un faro aislado, acepté sin dudarlo. Nunca imaginé que el lugar que tanto me fascinaba acabaría convirtiéndose en el escenario de una pesadilla que me atormenta hasta el día de hoy. El faro estaba en una playa remota, lejos de los senderos turísticos y de la vida agitada. Sabía que el lugar estaba apartado, pero no me importó. El aislamiento era parte de su encanto. Mi amigo Charles, que tenía una pasión por lugares inusuales, fue quien me invitó. Ya había estado allí varias veces con su familia y me aseguró que sería una experiencia única. Me habló sobre la tranquilidad, sobre las noches calmas, sobre la belleza salvaje de ese pedazo de costa. No tardé mucho en aceptar la invitación. Cuando llegamos, el faro estaba aún más imponente de lo que imaginaba. Estaba en la cima de una pequeña colina, al borde de un acantilado, y era visible desde toda la extensión de la playa. La estructura era de hierro y piedra, con una escalera empinada que llevaba hasta la base, donde la luz giraba lentamente, proyectando haces sobre el mar oscuro. La casa de apoyo junto al faro era sencilla pero cómoda. La vista, como Charles había prometido, era deslumbrante. Estábamos rodeados solo por el sonido del viento y las olas rompiendo contra las piedras. Era el lugar perfecto para escapar del mundo. Tras un día de exploración y una noche tranquila, decidimos dar un paseo hasta el faro para observar las estrellas. La noche estaba despejada, el cielo tenía un azul profundo y la luna llena iluminaba el horizonte con un resplandor etéreo. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas era casi hipnótico y por un momento sentí que el tiempo se había detenido. Subimos las escaleras del faro, que crujían con cada paso que dábamos. El viento golpeaba fuerte allá arriba y la luz giratoria nos cegaba momentáneamente, pero la vista era impresionante. Nos quedamos allí un rato, absorbiendo el paisaje e intentando descifrar lo que podría estar oculto en el mar oscuro frente a nosotros. Pero a medida que pasaba el tiempo, algo comenzó a incomodarme. Era una sensación extraña, como si el aire estuviera más denso, como si una presencia invisible nos estuviera observando. No podía explicarlo, pero sentía como si algo estuviera allí, más allá de la oscuridad del mar. Charles, que estaba acostumbrado al lugar, parecía no notar nada, pero yo sabía que sentía algo que no podía ignorar. Decidimos bajar y regresar a la casa de apoyo. En cuanto comenzamos a bajar las escaleras, un ruido extraño vino desde dentro del faro, como si algo hubiera caído. Miré a Charles, pero él no parecía preocupado. Yo, por otro lado, no podía deshacerme de la sensación de que algo estaba mal. Algo nos acechaba en la oscuridad. Cuando llegamos al suelo, el viento había aumentado y los árboles alrededor parecían moverse de manera errática, como si fueran arrastrados por una fuerza invisible. Decidimos regresar a la casa, donde la sensación de seguridad parecía más cercana. Sin embargo, la incomodidad no desapareció. Sabía que algo no estaba bien. Esa noche, mientras intentábamos dormir, el silencio era absoluto. El sonido de las olas parecía más distante, como si el mar se hubiera alejado de nosotros. Lo único que se oía era el faro girando lentamente, su luz iluminando la casa de vez en cuando. El tiempo pasó, pero no pude dormir. La sensación de ser observado solo aumentaba. Cuando miré por la ventana, el faro estaba iluminado, como siempre, pero algo no estaba bien.
La luz no giraba de manera normal. Parecía moverse erráticamente, como si hubiera sido manipulada por alguna fuerza invisible. Decidí ir al faro solo. Charles dormía profundamente y la curiosidad me impulsó. Tomé una linterna y caminé hasta la cima de la colina. El viento estaba más fuerte ahora y la sensación de que alguien me observaba se intensificó. Cuando llegué al faro, algo estaba diferente. La puerta estaba abierta, lo cual no era normal. El faro nunca se quedaba abierto por la noche. Entré y el interior estaba completamente silencioso. La escalera de hierro que llevaba hasta la linterna estaba vacía, pero el sonido de mis botas en el metal parecía resonar de manera exagerada. El faro seguía girando, pero su luz no iluminaba el mar como debía. En su lugar estaba proyectada directamente sobre el acantilado, iluminando la oscuridad de una manera extraña. Fue entonces cuando vi algo que me congeló en el lugar. Había una figura en la plataforma del faro, una sombra esquelética que parecía estar observando el mar. No podía distinguir detalles, solo que estaba allí, inmóvil, con una postura que parecía inhumana. Su cuerpo era pálido e inhumano, y sus ojos brillaban como dos puntos de luz en la oscuridad. No podía respirar, no sabía qué hacer. Era como si la figura me desafiara a acercarme, pero algo dentro de mí me decía que debía huir lo más rápido posible. La luz del faro giró una vez más, y cuando volvió a iluminar el lugar donde estaba la figura, ya había desaparecido. No había rastro de nadie. El faro estaba nuevamente iluminando el mar, como si nada hubiera pasado. Corrí de vuelta hacia la casa. Cuando entré, encontré a Charles aún durmiendo, completamente ajeno a lo que acababa de ver. Me senté en la cama, intentando procesar lo que había ocurrido, pero las imágenes de la figura aún estaban frescas en mi mente. No entendía lo que había visto. ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué estaba en el faro? ¿Y qué hacía allí, en un lugar tan aislado? A la mañana siguiente, todo parecía normal de nuevo. El viento había disminuido, el cielo estaba despejado y la luz del faro brillaba como siempre. Cuando le mencioné lo que había visto a Charles, se rió y dijo que tal vez estaba cansado o que la oscuridad me había afectado. Me aseguró que el faro siempre estaba en funcionamiento, que no había nada raro allí, pero yo sabía lo que había visto. Y lo peor, sabía que algo aún estaba allí, esperándome. Desde ese día, el faro nunca volvió a ser lo mismo para mí. Siempre que vuelvo a ese lugar, siento la presencia de aquello que esperaba en la plataforma. Y aunque nunca más haya visto la figura, sé que todavía está allí, oculta en la oscuridad, esperando al próximo curioso que se atreva a subir hasta la cima del faro.